Nuestro invitado de esta tarde nos acompaña en los próximos minutos, Alberto Gallego Gordón, doctor y profesor en Relaciones Internacionales y coronel retirado del Ejército del Aire y del Espacio. Alberto, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Pues Alberto, vamos a hablar en primer lugar del último ataque masivo que ha llevado a cabo Rusia sobre territorio ucraniano, un ataque que responde un poco a las palabras que ayer le dijo el presidente de Rusia al presidente de Estados Unidos de que los objetivos militares de Rusia iban a continuar, aunque se supone que estemos en un proceso de negociación, en un proceso diplomático. ¿Hasta qué punto se puede avanzar en la vía diplomática si se siguen produciendo ataques sobre el terreno? Es un cierto contrasentido, ¿eh? Pues yo creo que Putin lo tiene claro, toda esa sintonía que manifestó Trump desde el principio, ¿no? De que en 48 horas acabaré la guerra de Ucrania y demás, y bueno, ha hablado con Putin, y Putin lleva su propia agenda, y su agenda ahora mismo no entra en el acuerdo con una posible negociación, y yo creo que es una demostración de fuerza. Desde aquí sigo yo, a la hora de llegar a una mesa de negociaciones, cuanto más fuerza lleves a tus espaldas, mejor estás posicionado para la posible resolución de esa negociación, ¿no? Yo creo que Putin lo que quiere dejar claro es que él está con fuerza y que sigue actuando como él quiere, y marcando su agenda, no la de Trump, y lo ha dicho claramente, ¿no? ¿Y cuál crees que va a ser la respuesta de Trump? Porque ayer no hubo respuesta, ayer hubo más explicaciones de cómo había ido la reunión, de cómo había ido la llamada telefónica por parte de Rusia que por parte de Estados Unidos. Y lo cierto es que hoy sí que decía el portavoz del Kremlin, Dmitry Ushakov, que Rusia está siempre pendiente de lo que dice o no Trump. Entiendo que un poco para tender puentes después de que la conversación de ayer entiendo que no fuera la más cercana del mundo. ¿Cuál crees que va a ser la postura estadounidense a partir de ahora? Porque lo cierto es que Trump había demostrado ciertas discrepancias con Putin en los últimos tiempos. Le había acusado de no querer avanzar en las negociaciones. Hombre, eso lo ha dicho claramente, pero que es que Putin lleva su agenda. Ahora Trump tendrá que salvar la cara. El problema creo yo, una opinión un poco exterior, ¿no? Que Trump sigue en su posición demagógica, ¿no? Diciendo, sobre todo, dejando claro que él tiene un papel decisivo en la resolución de los conflictos, ¿no? Y estamos viendo que no. Yo creo que su respuesta puede ser grandilocuente, puede ser también alguna declaración que haga, pero no creo que mucho más allá. De hecho, una previsión de material de defensa aérea, que una partida que estaba ya aprobada para apoyar a Ucrania, parece ser que se ha cancelado, ¿no? Con lo cual, si estamos diciendo que voy a negociar con Putin, voy a imponerle a Putin de alguna manera mi agenda, que puede decir Trump, que voy a defender a Ucrania, y resulta que encima le quita los propios recursos, pocos recursos que tendría Ucrania para defenderse, yo creo que estamos hablando de una retórica un poco vacía, ¿no? Me parece, ¿no? Porque yo creo que más no. O sea, hasta ahora todas las declaraciones que ha hecho Trump al respecto han quedado en nada prácticamente. Te quiero preguntar también por la relación entre Estados Unidos y Ucrania. Hemos sabido durante la última semana, hemos tenido idas y venidas sobre esa posibilidad de que Ucrania, de que Estados Unidos hubiera suspendido la defensa aérea de Ucrania. Es algo que no se ha confirmado desde el Pentágono, es algo que Estados Unidos, el propio Trump se ha negado a confirmar. Lo cierto es que hoy ha dicho Trump que si eso es así, que está dispuesto de nuevo a volver a ofrecer esa ayuda. Entiendo que Trump no se quiere casar con nadie, como suele ser un poco su estrategia, su fórmula. Pero vamos a ver, lo que no puede ser es en una situación de guerra a un país que depende de una ayuda específica de unos medios de defensa antiaérea, no puedes estar diciendo que ahora sí, ahora no. O sea, tiene que haber una posición firme. No puedes dejarle al albur de cómo me levanto hoy. Es una posición realmente crítica para Ucrania. Entonces, claro, no tiene otro remedio que acceder y aguantarlo a lo que le venga. Hablo de Zelensky, ¿no? Pero ya digo que no es una posición ahora que pueda depender del humor de un día, ¿no? Parece ser que el argumento es más objetivo, que pudiera ser, digamos, que estén tocando fondo de alguna manera las propias reservas de Estados Unidos. Claro, no voy a quedar yo sin reservas para mí y mandarlas a Ucrania. Ahora yo sé que están en máxima producción muchos de los recursos bélicos, ¿no? Están en producción a pleno rendimiento para mantener su propia arsenal y luego poder también aportarlos.
Pero las negociaciones tal y como van y la posición que tiene Trump respecto a Ucrania o tiene que ser inequívoca. No podemos estar ahí al albur de qué día y circunstancias muy subjetivas, digamos, ¿no? Precisamente también se habla ya no solamente de esa capacidad límite, sino de que Estados Unidos se harta un poco de seguir financiando una guerra que sigue sin tener fin. Claro, pues entonces que lo digan, ¿entiendes? Pero repito, no puedo estar diciendo que sí, que no. Vamos, en la cumbre de la OTAN del otro día, pues realmente se acabó. No fue quizás el apoyo masivo que se esperaba, pero sí que Trump estuvo con Zelensky y sí que manifestó su apoyo. Es evidente que hay que buscar una salida en algún punto, pero habrá que llegar a un acuerdo de mínimos. Yo, como dijo Putin en una manifestación más o menos reciente, que un soldado ruso pone la bota, ahí ese ya es territorio ruso. Yo me temo que el territorio conquistado sería ya prácticamente parte del acuerdo y casi una no vuelta atrás. Pues habrá que plantearlo, habrá que sentarse a negociar. ¿Sobre qué base? Desde luego, ya no lo he dicho yo, lo he dicho muchos otros, ¿no? Que recuperar el territorio conquistado, conquistado por Rusia, yo creo que es prácticamente imposible. Y Crimea, desde luego, ¿no? Y el resto, pues muy difícil, ¿no? Entonces habrá que negociar en algún momento, pero tendrá que alguien que decirlo, que imponerlo. Desde luego la Unión Europea no hace nada, estamos convidados de piedra, como estamos en todos los conflictos importantes del mundo. Estados Unidos es el que tiene, yo creo que la voz y la capacidad de imponer, sobre todo cuando puede cerrar el grifo del armamento, evidentemente, ¿no? Entonces yo creo que pasa por ahí, o sea, pues tiene que decidir pronto porque el resto van a ser muertos y más muertos y sin avanzar, ¿no? Estamos en una guerra ahora de trincheras, como casi parecida a la Primera Guerra Mundial, pero con drones. Ahí son los drones los que están operando, los operadores de drones que no operan sus drones y prácticamente está estabilizado al frente, ¿no? Entonces no se avanza ni para un sitio ni para otro. O sea, y todas las pingües conquistas que está haciendo Rusia son a costa de un sacrificio humano muy grande. Y bueno, lo de siempre, a Rusia parece ser que su muerte no le importa. A nosotros sí nos importan. Alberto, cambiando un poco de foco, te quiero preguntar sobre la situación en Oriente Próximo. Hoy se ha producido la salida oficial de los representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica. Se han marchado porque en principio no hay colaboración con Irán. Irán también está lanzando un poco de mensaje contradictorio. Por un lado habla de respetar el acuerdo de no proliferación nuclear, por otro lado insisten en que ellos van a volver a enriquecer uranio, mientras reconocen que su infraestructura nuclear está dañada. ¿Hasta qué punto en este contexto de idas y venidas, en el que los mensajes que se lanzan por las partes evidentemente tienen intención, es posible la búsqueda de una vía diplomática con Estados Unidos? Quizá no es el momento adecuado. Cualquier momento es bueno para la vía diplomática. Precisamente lo que se ha demostrado es que la vía diplomática se ha abandonado, ¿no? Cuando Israel ataca deliberadamente a Irán, la rompió. Cuando Trump, el presidente, dijo que estaría pensando 2 semanas y apoya a Irán con un ataque también sorpresa, pues de luego la vía diplomática está funcionando muy poco cuando había conversaciones en curso, ¿no? Entonces, es un poco el derecho internacional lo que está en juego ahora mismo, ¿no? Ya todas estas principios del diálogo, de la diplomacia, se han roto. Entonces, ahora cualquier cosa es posible. Yo creo que en la última intervención que tuve aquí ya dije que militarmente tenía muy poco recorrido. Yo, como aviador que soy, una vez que Israel domina el aire, Irán está a su merced, no tiene nada que hacer, ¿no? Veo un poco más allá, trato de ver un poco más allá. ¿Y qué es? Pues que, dada esta convicción que tiene Irán de que ya militarmente no puede hacer nada contra Israel y menos con el apoyo explícito de Estados Unidos, si el régimen no cae, y que es difícil, ahora sería una buena opción para que cayera, pero claro, también sabiendo qué va a ocurrir después, que no ocurra lo que pasó en Irak, el desastre de Irak, el Daesh y demás, y lo de Libia, ¿no? Toda esta desestabilización del Sahel, ¿no? Yo creo que cuando últimamente se han planteado posiciones de esta situación de este tipo, no había una estrategia clara de salida, lo que ha provocado incluso más conflicto posterior. Entonces, ahora mismo, permita que me extienda un poquito, ¿no? Porque está leyendo precisamente el hijo del Shah, Reza Pahlavi, que se parece mucho a él, ¿no? O sea, un poquito más gordo, pero... Entonces, yo creo que ha metido la pata, según sobre todo en prensa norteamericana, ¿no? Que no ha condenado los ataques de Israel, ¿no? Por muy mal que esté un país, sabemos que ante un enemigo externo los países se unen, la población se une, ¿no? Entonces, será bueno o malo, habrán atacado quirúrgicamente, pero han muerto civiles también, ¿no? Entonces, ahí
habría habido un punto de posible inflexión, ¿no? Pero con creo que no hay, en lo que yo estoy leyendo, no hay una posición clara por parte de la oposición. Primero porque cualquier opositor está en la cárcel o en el exilio, ¿no? Pero no hay una masa crítica que pueda haberse levantado, ¿no?, contra el régimen, ¿no? Esto influye de alguna manera en la posición de Irán, ¿no? Y iré un poco más allá, ¿no? Y yo, lamentablemente, creo que o sea, los informes de la DIA, ¿no?, de la Agencia de Inteligencia de Defensa, ¿no?, del Ministerio de Defensa, que son los que hacen el análisis posterior a los ataques, el BDA que se llama, ¿no?, pues han sido, bueno, pues no tan no sé, tan gloriosos, como tan espectaculares como trató de transmitir Trump, que es lógico que lo diga también, ¿no? Es un análisis posterior, por supuesto ha habido daño, muchísimo daño, pero hasta qué punto ha quedado dañado realmente el programa nuclear. Ahora mismo me permito osar decir que igual el régimen ayatolá, si sigue, irá por la bomba. Y no quiero decir el apellido porque me da terror, solo el apellido de la bomba, ¿no? Pero sería una salida hacia adelante, porque recursos para adquirirla tendría los vectores, que son los misiles que tiene ya disponibles, y sería cuestión de buscar donde fuera, ¿no? Porque sería la única manera que tendría de garantizar su propia supervivencia al régimen, al igual que lo ha hecho, por ejemplo, Corea del Norte, Kim Jong-un. O sea, todo esto está un poquito entrelazado, en mi opinión, ¿no? Y claro, estamos hablando de palabras muy, muy serias, ¿no? Y si Irán tiene la bomba, por supuesto, yo creo que Arabia Saudí podría seguir después, quizás también Egipto. Luego, si una proliferación del Golfo, nada deseable, para nada. Y me callo ya, lo siento. No, no te preocupes, Alberto. Lo que te quería preguntar es interesante esa afirmación que haces. Se puso mucho sobre la mesa, se habló mucho del tema de que Israel e incluso Estados Unidos tenían la intención de acabar con el régimen del ayatolá. Evidentemente, entiendo que si hubieran querido lo hubieran hecho, no lo sé, no sé si tienen esa capacidad o no, pero hasta qué punto, por qué han decidido dar marcha atrás en ese objetivo que pusieron sobre la mesa. A mí me llamó la atención que se verbalizara ese tema, porque yo creo que cuando se quiere llevar a cabo una operación militar de esas características, no se publicita en principio. Vamos a ver, yo lo que comenté antes, yo creo que cuando hay un factor, un enemigo externo, lo utilizan todos los autócratas del mundo, ¿no? A lo largo de la historia, siempre que hay un régimen autocrático, un dictador, lo que busca es un enemigo externo y eso une a la población. O igual que dije antes, ¿no? Parece ser que las declaraciones de Pahlavi, ¿no?, el hijo del Shah, como heredero, ¿no?, que él mismo se habría postulado para una transición, no han caído en el desierto, ¿no? Porque no hay una oposición clara que pueda retomar, o sea, tomar el testigo. Quitar al régimen es muy complicado, ¿no? Cuando está tan consolidado, hay una élite, ¿no? Una élite que puede ser el 10% de la población, según he ido leyendo, pero claro, esta élite está consolidada también y la población no tiene esa capacidad de levantarse sin más. Y desde luego, como dije antes, el desastre que fue quitar a Saddam Hussein cuando era un malo, pero era el nuestro, no digo otro calificativo, y bueno, pues la guerra civil de Irak y luego el surgimiento del Daesh, del Estado Islámico, fue parte también eso. El desastre que hay en el Sahel ahora mismo es por haber quitado a Gaddafi en su momento, ¿no? Entonces hay que tener una estrategia clara de salida. No podemos quitar a uno para montar el caos. Y un caos ahora mismo en Irán, una población de 90 millones de habitantes con chiitas, y recordemos que Irak también tiene mayoría chiita. Hezbollah son chiitas. Parte del Líbano también, y los hutíes, por supuesto, ¿no?, que están en Yemen hostigando a los barcos que entran al Mar Rojo, ¿no? Entonces, el mundo chiita, siendo un 10 y poco por ciento del mundo musulmán, tiene una capacidad integradora todavía dentro de ese contexto de la región. No olvidemos, la región tiene un factor muy importante. Esa animadversión que hay entre sunitas y chiitas, de alguna manera se ha superado precisamente. Incluso Arabia Saudí, yo creo que ha condenado los ataques de Israel, por supuesto, también en Gaza, ¿no? Y Arabia Saudí también está planteando que Israel quiere una hegemonía en el Golfo, ¿no?, a lo cual también se oponen ellos, ¿no? Entonces, el tema está muy, muy enrevesado. O sea, quitar el régimen sin más, yo, en mi opinión, sería un desastre, que es, o sea, matar a Ali Khamenei sería la salida, ¿no? ¿Y qué? ¿Y quién viene después, no?
Y luego, Alberto, te quiero preguntar también por el papel de Israel, porque estamos en una situación aquí de tensa calma en la que se supone que las partes están más o menos tranquilas, pero hoy Israel decía, a través de un mensaje de las fuerzas de defensa israelíes, que ellos se están rearmando para tener capacidad aérea superior a la de Irán. Al final, la guerra continúa. O sea, en el ámbito aeronáutico hablamos de superioridad aérea que puede ser local o en una zona concreta o en el tiempo, ¿no? Durante un tiempo determinado, durante una operación, ¿no? Pero el grado de superioridad es supremacía. Yo creo que lo dije, me consta que Irán, y por supuesto con el apoyo de Estados Unidos, tienen supremacía aérea sobre Irán. O sea, yo creo la otra vez que hablamos no sabíamos bien cómo ha habido la operación, pero lo primero que hay que hacer en una operación aérea es eliminar los ojos y la respuesta de tu adversario. Entonces eso lo eliminó directamente Irán con drones preposicionados que destruyeron los radares de vigilancia y aérea y luego las baterías de misiles antiaéreos. Y por eso, aún así, la operación de Estados Unidos fue una operación de libro porque llevaban bombarderos muy valiosos con una carga importante, pero llevaban prácticamente todo lo que es un paquete al uso que dada la doctrina OTAN, que son aviones de caza para eliminar posibles adversarios de aviones de caza, aviones también de supresión de defensas aéreas enemigas del suelo y prácticamente tal cual entraron en Irán volvieron sin ninguna resistencia, ¿no? Con lo cual yo creo que, por supuesto, Israel va a seguir armándose y mantener su superioridad, pero como digo, creo que es una supremacía, o sea, que puede volar Israel con cierta garantía de libertad de ir sobrevolar Irán y volver a Israel. Y no olvidemos que estamos hablando de un trecho de 1.500 kilómetros prácticamente, ¿no? Con lo cual requiere de aviones de reabastecimiento en vuelo en varios surtidores por el vuelo. Y te quiero preguntar también, pues por otro asunto que en este caso no es tan geopolítico, o sí, porque las negociaciones comerciales, las negociaciones arancelarias también tienen parte de geopolítica. Yo pensaba, Alberto, está ahora mismo hablándose de que el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos parece lejos, dicen los funcionarios del Club Comunitario que no hay acuerdo, que las negociaciones van a continuar durante el fin de semana. Esa es la última hora que tenemos y está publicando el diario Financial Times que se amenaza por parte de Estados Unidos con un arancel del 17% sobre productos europeos. Yo pensaba que la defensa, después del acuerdo de la OTAN, en la cumbre de la OTAN alcanzado hace unas semanas, iba a estar en el epicentro de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero no lo está, al menos también de forma pública. ¿Cuál es tu visión sobre el papel que juega el acuerdo en defensa a la hora de alcanzar un acuerdo comercial? Bueno, la defensa en este caso yo creo que tiene que haber una confluencia perfecta entre los países europeos de la Unión Europea y de la OTAN. No olvidemos que el otro día creo que me confundí, dije 27, no, hay 23 comunes, 27 son en la Unión Europea de los 32 que hay, ¿no? Entonces, claro, a la hora de cualquier posible negociación dentro de la Unión Europea o de los propios estados para poder aumentar su gasto, tiene que estar de acuerdo con los planteamientos de la Unión Europea. O sea, la OTAN puede decir lo que quiera, pero realmente los países de la Unión Europea dependen en su programa para su gasto público y sus propias inversiones, dependen de lo que se pueda acordar dentro de la Unión Europea. No olvidemos que uno de las peticiones formales importantes sería unos bonos, digamos, primero, aumentar la deuda, o sea, el techo de deuda de los países, y luego también unos bonos que los cuales se pueda financiar esta nueva requisitos, ¿no? Esta nueva entrada de capital para defensa y seguridad, ¿no? Que estamos hablando de un porcentaje muy elevado. Estamos hablando de un 3,5% más 1,5% de otros ámbitos. Pero también, hombre, yo ahí querría decir una cosa, ¿no? Lo que ha sido la cumbre de la Unión Europea, desde luego ha sido, de alguna manera, pues, no sé, no digo dorar la píldora a Trump, pero ha sido algo totalmente para él. O sea, él ha sido el protagonista absoluto, venía como tal. ¿Y por qué? Pues porque, de alguna manera, Europa debe garantizarse la protección militar y, sobre todo, nuclear de Europa. Yo creo que cuando hablamos de la OTAN, lo que ha sido es, no sé, es incluso una posición un poco dudosa, ¿no? Por parte de Mark Rutte, el secretario general, que se ha criticado, pero bueno, pues quizás es parte del protocolo, ¿no? O sea, la Unión Europea, no olvidemos que el pilar de la defensa sigue siendo la OTAN, porque no tiene esa capacidad propia defensiva, ¿no? Y los presupuestos, como digo, se negocian en el ámbito de la Unión Europea, con lo cual tiene que haber una concordancia absoluta entre unos y otros, ¿no?
Porque claro, ahora aumentar un techo de gasto, una deuda por encima de los límites que pone la Unión Europea, pues sería contravenir ya los propios acuerdos de la Unión Europea. Entonces tiene que haber una concordancia, una confluencia de ambos proyectos, ¿no? Y luego también siendo conscientes de que yo creo que luego no tiene la Europa ni Europa en general, ¿no? O sea, contaríamos también al Reino Unido, contaría a Noruega, que no son, que son otra, pero no Unión Europea, no tienen la capacidad ahora de generar ni siquiera en qué gastar ese dineral, ¿no? En recursos que puedan ser realmente útiles para una defensa, ¿no? Considerado también desde un punto de vista ya estrictamente militar, en mi opinión, de que no estamos hablando de una guerra al uso. Ahora mismo la guerra, lo ha demostrado el conflicto de Ucrania y de Rusia, ¿no? Es una guerra híbrida, una guerra donde el ciberespacio es tan importante como las bombas de toda la vida que rompen y matan, ¿no? Y luego los drones ya han llegado para quedarse, ¿no? Entonces hay que ver realmente, cuando hablamos de capacidades, hay que ver realmente en qué se va a gastar, qué capacidades son las que queremos y cuánto gastar. Cuando estamos viendo que una operación tela de araña, ¿no? De Ucrania puede destruir con drones de 400 euros, ¿no? O dólares, bombardeos estratégicos a 5.000 kilómetros de distancia, pues la guerra ya no es la misma, ¿no? Entonces todo eso yo creo que hay que considerarlo bien, ¿no? Entonces es cierto que hay que poner dinero, pero ¿en qué se va ese dinero? ¿No? Es lo que hay que, ya lo dije alguna vez, ¿no? Los militares y los políticos y los economistas deben sentarse a hacer números con mucho cuidado, ¿no? Porque estamos jugándonos también pues, el estado de bienestar, ¿no? Estamos jugando pues, otras infraestructuras, es educación, son pensiones, pues todo el sistema que estamos disfrutando en Europa, repito, con varias décadas en las cuales Estados Unidos ha sido el que ha mantenido la seguridad, ¿no? Pues todo eso yo creo que ponerlo en conjunto y analizarlo claramente, ¿no? Entonces, que Trump quiere ahora mismo subir los aranceles, bueno, es que lo ha dicho, estamos negociando. Entonces, ahora de negociar, pues, ¿qué capacidad tiene Europa para negociar, ¿no? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Pero si no tenemos una capacidad, seguimos siendo un soft power, ¿no? Y no somos un hard power, que es lo que lamentablemente hoy también se estila, pues estamos donde estamos, ¿no? Pues Alberto, ha sido un placer compartir contigo este rato, te agradezco esta charla, muchísimas gracias por tu sabiduría. Alberto Gallego Gordón, doctor y profesor de Relaciones Internacionales y coronel retirado del Ejército del Aire y del Espacio. Un placer. Muchas gracias. Buenas tardes.